Ciguaté, en lengua muisca, significa derrame de la laguna. Ciguate. De ahí tomaron el nombre con el que se conoce hoy en día a uno de los municipios más prósperos del departamento de Cundinamarca. El municipio de Ciguaté se encuentra ubicado a 27 kilómetros al sur de Bogotá, ciudad capital de Colombia. Hace parte de la sabana sur occidental y sus vías de acceso están en perfectas condiciones de desplazamiento y no presentan inconvenientes de movilización. Colina en el norte con el municipio de Soacha, en el sur con Pasca y Fusagasugá, por el oriente con Soacha y por el occidente con Silvania y Granada. Ciguaté cuenta con una población aproximada de 28.000 habitantes, distribuidos en 14 veredas y 14 barrios, una temperatura promedio de 14 grados centígrados y registra una altura de 2.700 metros sobre el nivel del mar. Es uno de los municipios más jóvenes de Cundinamarca. Hacia el año de 1967 y gracias al emprendimiento de un grupo de pobladores liderados por el entonces párroco municipal Julio César Beltrán, se tomó la decisión de separarlo de Soacha y convertirlo en municipio. Ya son 50 años de historia y tradición de una tierra fértil con gente sencilla y trabajadora. Estamos en uno de los psiquiátricos más importantes de Ciguaté, el Julio Manrique, seguido de la Colonia y el J. Vargas. Hace más de 50 años existen 3 psiquiátricos, motivo por el cual Ciguaté se denomina como el pueblo de locos. Don José, cuéntenos sobre la visión que tiene de Ciguaté. Bueno, mi estimada muchacha, lo que pasa es que nosotros los habitantes de Ciguaté nos han estigmatizado con el tema de los locos y siempre que hablan de Ciguaté lo asocian con los locos, entonces es algo que nos ha ido perjudicando en nuestra imagen de pueblo. Con respecto a la disminución lo que algunos saben es que ya se ha disminuido los centros psiquiátricos de allá, o sea, no vale como para cambiar esa visión. No, no vale porque lo que ya queda en la memoria de las personas es muy difícil de borrar. O sea, se han caído y se ha acabado el más de los grandes de los manicomios que habían y dicen que lo trasladaron a Fusa. Bueno, ¿qué visión tienes tú sobre la perspectiva que tiene la demás gente sobre Ciguaté? No, pues la gente cree que porque vivimos en Ciguaté es que acá todos somos locos, ¿no? En realidad no, los locos vienen. Llegan y te preguntan sobre... ¿Dónde están los locos? Eso es lo primero que siempre llegan a preguntarte. Y tú respecto a eso, ¿cómo reaccionas? Así, o sea, viviendo en Ciguaté, ¿te ofendes o te Pues yo me dices? incomodo sobremanera porque es que nosotros lo que vivamos, o seamos ciudadanos, no quiere decir que seamos locos. Y frente a eso, ¿qué les contestas? O... Pues yo les contesto normalmente, no señor, no señora, los locos vienen, las casas y los abiertos cuando son las casas asistenciales. ¿Tú crees que la visión de Ciguaté se podría mejorar? O sea, dando referentes de qué mejor. Claro que sí, muchísimo se puede mejorar. ¿Cómo cuáles? Pues de pronto como que no nos clasifiquen en ese sentido, que de pronto nos vean de otra manera. ¿Cómo de pronto, como cuál? De pronto como los cultivos que tienen acá, que son freseros. Somos gente emprendedora, somos gente muy trabajadora y sobre todo muy honesta, pero de locos no tenemos nada. El psiquiátrico José Joaquín Vargas está especializado solo en el tratamiento de mujeres. Presenta condiciones deprobables a la entrada de estas instalaciones. Se evidencian fuertes olores de estiércol a raíz del campo aledaño reservado a vaca. Además de esto, los niveles en el pasto son un poco difíciles de transitar. El ruido es constante, los disparos por el campo de entrenamiento de la policía Gonzalo Jiménez de Quesada, ubicado a pocos metros del centro. En el psiquiátrico de la colonia se encuentran pacientes de género masculino. Esta fue la primera visita que pudimos realizar. Es un lugar solo y tranquilo, de gente amable y sencilla, un espacio con olor a campo y su más grande ruido era el de los disparos que se escuchan en los entrenamientos que se hacen en la escuela de policía. Al momento de estar en la entrada principal del Julio Manrique y sentarnos en las canchas de fútbol que ahora se utilizan para las personas del municipio, es esta la primera imagen que vemos, la parte de enfrente del antiguo Julio Manrique,
El asombro nos invade por la infraestructura de la casa y automáticamente empezamos a imaginar a pacientes rodeando esta casa. También curiosidad y tal vez algo de temor al ver tantas ventanas con rejas y muchas puertas abiertas y cerradas. Podemos apreciar los depósitos. Estos se encuentran ubicados a la entrada del psiquiátrico Julio Manrique, en los cuales encontramos diferentes cosas que se utilizaban en el psiquiátrico, ya sea para los pacientes o a nivel administrativo. Nos encontramos cosas como televisores, estufas, ollas, sillas de ruedas, casilleros, archivadores, sillas plásticas y de metal, mesas, computadores, entre otras cosas, pero una de las cosas que nos causó más impresión fue el encontrar un ataúd de color crema con dorado. Aunque nuestra reacción fue fuerte, la historia que está detrás de este es prácticamente sacada de una película de terror, pues este ataúd lo reutilizaban con cada uno de los pacientes que fallecían y no tenían familia. Les hacía la velación y después los sacaban y los tiraban a fosas comunes. El 15 de agosto de 1869, el Estado Soberano de Cundinamarca decretó por ley la creación de la Junta General de Beneficencia, como administradora de los centros de caridad existentes en la época, entre ellos el Julio Manrique y el Centro de Niños Huérfanos El Campestre. Estas instituciones han marcado el legado histórico de Cibaté. ¿Por qué? Porque han hecho parte de su crecimiento como municipio y siempre ha estado con ellos. Es por eso que el municipio también se considera o ha sido llamado un pueblo de locos, porque desde que el pueblo empezó a construirse como municipio, se supo y se conoció y se supo dar a conocer como el pueblo de los locos. El Julio Manrique se encuentra en total abandono. Pero ¿cuáles fueron las causas de su cierre? Pues esta es una pregunta que todos nos hacemos. Se puede decir que existen pues dos versiones, una la de la gente del municipio y otra la oficial. Pues según el pueblo dice que fue por bancarrota, pero en una fuente que encontramos las causas mayores es que fue una auditoría realizada en el 2004 por parte de la Contraloría de la Gobernación de Cundinamarca. Esta auditoría dejó un informe que decía que 325 pacientes internos en el lugar consumían agua que no era potable y eran atendidos por simplemente 2 psiquiatras con la cantidad de pacientes que habían. Lo que no se sabe en realidad es si ambas fuentes son verídicas, y de todas formas lo que quieren los cibateños es dejar ese centro, ese Julio Manrique, como un centro de memoria. Quieren dejarlo como parte fundamental de la historia de Cibaté, porque pues gracias a estas haciendas y a estas casas fue que el pueblo se empezó a consolidar como municipio aparte, y esto hace que los cibateños se sientan tal vez identificados. Esta entidad, después de varios años, sufre el cierre de algunos centros especiales como el Julio Manrique. A raíz de este problema, las personas vinculadas al psiquiátrico, tanto trabajadores y pacientes, quedaron a la deriva, repartidos los pacientes a los otros 2 psiquiátricos. Juan Carlos Medina, contralor de la Gobernación de Cundinamarca, explicó que entre el año 2003 y el primer semestre del 2004, lapso en que la beneficencia entregó la administración del hospital a la firma Funceaviam. Pero en el segundo semestre del 2004, después de que se cambiara la administración, murieron 55 pacientes, 2 de ellos por desnutrición crónica, según los certificados de defunción. Bueno, yo hace que como más de 50 años, claro. Sí, claro. Pongámosle como 60 años que yo conozco que era la beneficencia de Cundinamarca. ¿De qué se cargaba la beneficencia de Cundinamarca? La beneficencia de Cundinamarca se encargaba, pues tenía los geriátricos y ahí pues tenían sus médicos, tenían todo. En Bogotá hacían las gestiones para traer a los pacientes a los hospitales, a los diferentes hospitales. Los traían según el caso de su demencia que tuvieran. Los traían ahí. Y ahí tenían enfermeros y les daban comida, tenían todo tenían en general. El municipio como tal no se encargaba de esos sitios, solo era la beneficencia. De o sea, a nivel económico, la beneficencia era la única encargada. De Cundinamarca, sí. Que existía el Julio Manrique, que es el más antiguo, con el albergue de la colonia. Eran los más antiguos,
porque el Instituto Campestre era para niños huérfanos, supuestamente, ¿sí? Sí. Supuestamente era para los niños que eran huérfanos, los criaban ahí. Otros decían que los traían de Gorgonzola, otro sitio que había para niños así huérfanos, que no tenían ni papá, ni mamá, ni nada. Entonces ahí en el hospicio los criaban también, y era el Julio Manrique, la colonia, el Instituto Campestre, y ya mucho después, eso como a mediados del 69 y 70 fue cuando crearon el J. Vargas, que de allá trajeron el hospital, el que había en Bogotá, de solo mujeres, lo trajeron para ir para el J. Vargas, que está en servicio, sí. Pero entonces ya la beneficencia, según tengo entendido, ya no es directamente la beneficencia la que maneja esas casas, sino tiene como contratos con otras personas, ¿sí? Por ejemplo, allá en el J. Vargas hay unas monjas. Son como ayudas externas. O sea, a esas casas, a esas monjas les pagan, la beneficencia les paga para que ellas sean las que controlan, no directamente como era primero la beneficencia, ¿sí? Ah, ya. La colonia, por ejemplo, mantiene con monjas vicentinas, y ellas son las que se encargan de los gastos, de pagar y todo, y a las monjas la beneficencia les gira su plata. Sueldo, sí. Lo mismo sucede en el J. Vargas, porque el Julio Manrique, el antiguo, lo terminaron, porque no, como era lo más crónico que había en enfermedad, según parece, los distribuyeron a los diferentes departamentos de donde eran, para que allá las alcaldías o esos se encargaran de ellos. Entonces los distribuyeron. Los que no tenían familia directamente ni nada, los llevaron y los tienen allí en la colonia. ¿Tú estabas vinculada con la beneficencia? ¿En qué cargo? Yo no. ¿Cómo estabas vinculado o no? No, yo no, sino que yo he sido toda la vida de acá de Cibaté, ¿sí? Y mi esposo sí trabajó allá. Él trabajaba en el Julio Manrique. Él trabajó allá en el Julio Manrique, pero la beneficencia después acabaron eso, sacaron la gente y ya le digo, dejaron fue a otras entidades para que se hicieran para cargo manejarlo, de eso, sí. para el ¿Qué manejo. se rumora dentro del municipio de Cibaté por el cual se cerró el Julio Manrique? Dicen que falta de fondos de la beneficencia de Cundinamarca, porque sacaron a toda la gente. Por lo menos mi esposo, antiguamente cumplían 20 años y salían pensionados. Entonces mi esposo, cuando ya sabían ese rumor, ellos se aprovechó. Por ejemplo, mi esposo apenas cumplió los 20 años, dijo: yo no me aguanto más, yo me voy antes de que haya un revolcón y no consigo nada por la edad que él tenía. Claro. Entonces él se salió, y como a los 2 años ya se oyó que se acabó la beneficencia, sacaron a toda la gente, inclusive que todavía hay gente peleando porque les paguen su pensión. O sea, hay gente todavía afectada a raíz de eso. Hay gente que murió sin su pensión. Sí, y hay gente que todavía se oye que están, gente que trabajó, diga usted, 13, 14 años, y no les recibieron nada. Tienen ese abogados, a ver si esto les sale algún día, pero no les ha salido la pensión. Ahora el ideal del pensamiento, ¿cómo se siente al escuchar que le digan que el pueblo de locos? Tú también, sí, como, o sea, el ideal que tienen las demás personas es que este municipio, Cibaté, es considerado como el sitio de los locos. ¿Tú qué opinas de eso? Yo opino que no. Y también uno, por ejemplo, debe de ocupar como su lugar, ¿no? Claro. Por lo menos a mí cuando me dicen, ay, que el pueblo de los locos, le digo, no, los locos no son de allá. Los locos los llevan y salen de allá alentados, les digo yo siempre, ¿sí? Porque en realidad que se supiera que de acá del pueblo habían locos, no. Siempre venían de diferentes partes del país. Lo mismo que, por ejemplo, ocurre aún todavía en la colonia, que hay mucha gente que es de diferentes partes, pero no, hay gente que vienen y la dejan ahí y nunca más vuelven. Nunca más volvieron a visitarlos ni nada. Mi hija, por ejemplo, trabajó allá en la colonia, y ella contaba de personas así que nunca más había un señor
Yo no me acuerdo cómo me decía ella que lo llamaban. Y el señor lo trajeron cuando era niño. Por allá es que de Cali lo trajeron. Era cieguito y todo. Quedan a la deriva ahí. Y quedó ahí a la deriva toda la vida, porque ya es que tenía como 80 años el viejito y ahí desde que lo trajeron ahí murió. Este es uno de los pasillos que se dirige a la cocina. Se puede observar la decadencia del Julio Manrique, el pasto alto, techos caídos en abandono total. Estos pasillos están totalmente olvidados, llenos de historia y de testimonios de años de vivencia y de experiencias al lado de pacientes dementes.